Esta es la conversación personal con nuestros lectores que jamás hubiera esperado que me pidieran escribir. Es un homenaje en honor de la mujer más querida que he amado, respetado y honrado por sobre todas las personas, la esposa de mi juventud. Hace 50 años, cuando faltaban solo 3 meses y medio, el Cristo viviente la seleccionó y la unió a mí en un feliz matrimonio. Esos años han sido medio siglo de tremendas experiencias, han sido años de pruebas y tribulaciones, de lucha, superación y perseverancia, pero también años de trabajar juntos para servir y edificar, y de emocionantes triunfos. Han sido años en los que el Dios viviente ha prodigado sobre nosotros su gloriosa gracia y bendiciones más allá de toda descripción. Han sido medio siglo de su lealtad devota, amorosa y fiel, y de una compañía hermosa y estimulante. Cuando Dios creó al hombre, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Dios le proporcionó una ayuda adecuada en una esposa. A través de la esposa que Dios me dio, me llamó a mí y a nosotros juntos a su servicio. Él nos eligió como un equipo de marido y mujer. A través de nosotros construyó su obra del tiempo del fin, proclamando al mundo entero las buenas nuevas de su reino venidero que gobernará el mundo como testimonio a todas las naciones. Él nos usó para preparar el camino para la venida de Cristo en supremo poder y gloria, para gobernar a todos los pueblos y para traer a la tierra paz, prosperidad, felicidad y alegría. Él nos usó para traer a muchos miles a Cristo, para ser engendrados como los propios hijos de Dios, para nacer en su familia divina. Ahora habíamos llegado al clímax final de esta gran obra. El Cristo viviente está abriendo nuevas y estupendas puertas que multiplicará el poder y el alcance de la obra de Dios hasta que todo el mundo sepa que ha escuchado su mensaje. Llegamos ahora a la recta final de la obra. En una carrera de 1 milla o 2 millas, los oficiales disparan un revólver al aire mientras los corredores comienzan la última vuelta. La llaman la vuelta de las armas. Esta obra de Dios que conduce a la venida de Cristo ha entrado ahora en su vuelta de cañón. Ahora debemos poner el último esfuerzo extra para los pocos años que quedan. Sabemos que para completar la obra debemos lograr más durante los próximos 2 a 5 años que en todos los 33 años y medio anteriores juntos. Dios ha estado actuando rápidamente para abrir nuevas y extraordinarias instalaciones. Se están haciendo los preparativos finales para poner El Mundo de Mañana en televisión dentro de 3 o 4 semanas. El programa de televisión de El Mundo de Mañana comenzará muy pequeño, pero los planes prevén la televisión a todo color en unas 12 estaciones líderes de costa a costa en los Estados Unidos dentro de un año, creciendo y expandiéndose hasta que a finales de 1970 utilizaremos una red importante de costa a costa o su equivalente en un gran número de estaciones seleccionadas, por separado, que cubran completamente los Estados Unidos y Canadá, además de cualquier canal de televisión que pueda estar disponible en todo el mundo. Los planes para el futuro inmediato requieren la compra de espacio publicitario de página completa o doble página en las principales revistas de circulación masiva en todo el mundo, gritando el mismo mensaje que ahora escuchas en El Mundo de Mañana y lees en La Pura Verdad. Ahora se nos ofrece espacio en la revista Life. Seguirán otras revistas de este tipo. Ya estamos utilizando espacio de página completa en las principales revistas de gran circulación de Sudáfrica, Australia y Filipinas. De repente, hasta los gobiernos extranjeros, donde no hay radio comercial, nos están abriendo sus instalaciones de radio gubernamentales para transmitir el programa El Mundo de Mañana. Nunca antes se había oído algo así. Pero todas estas instalaciones de superpotencia son en sí mismas como nada. Es como Dios le dijo a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza física, mecánica, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Zacarías 4:6. Los miles del pueblo de Dios que respaldan y ayudan en esta gran obra de Dios necesitaban un rejuvenecimiento espiritual extra para este esfuerzo supremo final que viene en la recta final. Y Dios utilizó la enfermedad crítica de 2 meses de la señora Armstrong para este mismo propósito. Nunca antes había sucedido nada parecido. Hubo una sacudida sin precedentes. Cientos, miles cayeron de rodillas llorando
dándose cuenta de sus propias deficiencias, de su urgente necesidad de un contacto más cercano con el Cristo viviente, de una mayor llenura de su espíritu. Comenzó conmigo, pero también casi al mismo tiempo con los ministros de la sede de Pasadena, que tenían las máximas responsabilidades en esta obra. De ahí se extendió rápidamente a nuestros ministros estacionados en todas partes del mundo y también como una onda expansiva a miles de colaboradores en todo el mundo. Hubo un intenso examen de conciencia que nunca antes habían experimentado estos miles que tienen esta obra en su corazón. Personalmente ayuné y oré durante 10 días. Había sido consciente durante unos 4 o 5 años de una afección cardíaca acompañada de presión arterial alta, de modo que tuve que usar todos los cuidados posibles para evitar un esfuerzo excesivamente extenuante o cualquier experiencia emocional repentina que pudiera haber desencadenado un derrame cerebral o un ataque cardíaco. Ahora ese peligro parece haber pasado. Se superaron otras cosas con las que había luchado durante años. Pero llegaron cientos de cartas contando experiencias similares en las vidas de tantas otras personas. Un hombre que se enteró de su grave enfermedad nos escribió a la señora Armstrong y a mí, diciendo que no era cristiano, que nunca había orado, que se preguntaba si Dios escucharía a un pecador como él, pero que se vio obligado a arrodillarse y orar con lágrimas en los ojos. Otro dijo que era ateo, pero que la enfermedad de mi esposa lo había afectado tanto emocionalmente que se vio obligado a arrodillarse para orar. Cientos de personas escribieron sintiendo que ellos, por su falta de cercanía con Dios, estaban causando la enfermedad de mi esposa. Por supuesto que ellos no la estaban causando, ni la señora Armstrong estaba causando este trastorno espiritual y rejuvenecimiento en sus vidas, pero Dios estaba usando su enfermedad para acercarnos a Él, a estos miles de nosotros, y para que recibiéramos una nueva llenura de su Espíritu Santo. Uno podría preguntarse, ¿por qué el conocimiento de la grave enfermedad y sufrimiento de la señora Armstrong tuvo un efecto tan abrumador, emocional y escrutador en literalmente miles de personas en todo el mundo? En este punto me doy cuenta de que muchos lectores de la pura verdad, especialmente aquellos que se han sumado recientemente a nuestro grupo de lectores, pueden tener esa duda. Estoy seguro de que alguien que nunca conoció a la señora Armstrong encontrará difícil entender esto. No estoy seguro de poder explicarlo completamente yo mismo. Una devota mujer de color que la conoció me dijo, «Señora Armstrong, no hay otra persona en la Tierra que pudiera haber tenido este efecto en tanta gente». Creo que tenía razón. Si hubiera sido yo o Garner Ted Armstrong quien hubiera estado tan enfermo, no podría haber tenido tal efecto. Pero ella era una mujer, y no una mujer cualquiera, sino una mujer a la que se tenía en alta estima, afecto y honor, que el conocimiento de su sufrimiento simplemente conmocionó a la gente de la manera en que lo hizo. Y además, esto fue obra de Dios. Ella no provocó este avivamiento espiritual espontáneo en tantos corazones. Fue Dios. En medio de todo su sufrimiento, la señora Armstrong sonrió y dijo que estaba feliz de que todo este bien estuviera sucediendo. Casi sus últimas palabras, apenas horas antes de que dejara de respirar, fueron cuando unos 9 de nuestros ministros de mayor rango en Pasadena se acercaron brevemente a su lado después de una sesión de oración en mi estudio. Después de haberla saludado con una sonrisa, ella sonrió y les hizo un gesto para que salieran de la habitación diciendo, «Ustedes, hombres, sigan adelante y hagan su trabajo. Yo voy a estar bien». Y de una manera que no esperábamos, ella está bien. Ella tenía fe en que sería sanada. Todos teníamos esa fe, y su sanidad completa está asegurada. Su fe y la nuestra no fue en vano. Al igual que Abraham, Isaac, Jacob y Sara, ella murió en fe sin haber recibido todavía las promesas. Hebreos 11:13. Pero así como todos ellos recibirán lo que Dios les prometió en la resurrección, así también mi esposa saldrá adelante en muy pocos años, completamente sanada como Dios prometió. Santiago 5:14-15. Y en un cuerpo resucitado compuesto de espíritu inmortal, radiante de gozosa vida eterna. Ella nunca más podrá sufrir. Esperábamos que ella sanara ahora, que su vida física mortal se extendiera para ayudarme a atravesar los pocos años que nos quedan mientras terminamos la gran obra que Dios está haciendo a través de nosotros.
Es cierto que ella ya había vivido 5 años y medio fructíferos más allá de los 70 y 10 asignados. Pero ni la señora Armstrong ni yo, a la edad de 75 años, nos considerábamos ancianos o personas viejas. Hemos continuado activos y con buena alegría. Sabíamos que Dios es capaz de renovar la juventud de uno y de impartir fuerza donde sea necesario. Salmo 103 de 3 al 5, Isaías 40 del 29 al 31. Pero esa expectativa no estaba basada en ninguna promesa definida de Dios, y Él quiso lo contrario. Me inclino ante su voluntad, diciendo con Job, el Eterno dio y el Eterno quitó. Sea bendito el nombre del Eterno. Job 1:21. Tal vez en la presciencia y misericordia de Dios, Él simplemente la apartó de las terribles persecuciones, con violencia y mucho sufrimiento por venir. Como dice Dios, el justo es quitado del mal por venir. Isaías 57:1. También la voz del cielo ahora dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Antes de que el rey David de Israel muriera, está registrado de él. Y el rey David era viejo y avanzado en días. Primera de Reyes 1:1. Luego, en el momento de su muerte se registra, y murió en buena vejez, lleno de días, riquezas y gloria. Primero de Crónicas 29:28. David tenía 70 años de edad al morir. A la señora Armstrong se le habían concedido 5 años y medio más que a David. Así que ahora solo puedo estar sumamente agradecido al gran Dios de toda la creación por haberme permitido medio siglo de su amorosa compañía y ayuda. Después de nuestro matrimonio en 1917 y antes de mi conversión en 1927, la única cosa desinteresada que recuerdo haber puesto en mis oraciones fue siempre agradecer a Dios por la encantadora esposa que me dio. Por supuesto, solo oré en esos años por 2 razones. Porque mis padres me habían criado para creer en Dios y para orar, y porque quería obtener algo de Dios. Sin embargo, de alguna manera, incluso entonces supe que Dios había elegido a mi esposa y me la había dado. No sé cómo lo supe, solo estaba en mi mente saberlo. Hasta que las enfermeras y el médico que estaban a su lado, quizás 1 minuto o 2 después de la medianoche, la noche en que murió, me dijeron que había dejado de respirar. Yo esperaba que siguiera viviendo y se curara. Ahora estaba atónito. Sin embargo, no me entristeció como lo hace la mayoría de las personas que no conocen a Dios y sus gloriosas promesas y propósitos para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 17. En realidad, me sentí más como el rey David cuando murió su hijo pequeño nacido de Betsabé. Mientras el niño yacía muy enfermo, David ayunó, lloró y oró. Pero cuando el niño murió, se levantó, se puso ropa normal, entró en la casa de Dios y adoró. Luego fue a su propia casa y se sentó a comer. Dijo, mientras el niño aún vivía, yo ayunaba y lloraba, porque decía, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podré yo hacer que vuelva? Yo iré a él en la resurrección, pero él no volverá a mí. Segunda de Samuel 12, 22, 23. Por supuesto, muchas de las circunstancias eran diferentes. El profeta de Dios, Natán, le había dicho a David que el niño moriría con seguridad a causa del pecado de David en la concepción ilegítima y adúltera del niño y su asesinato deliberado de Urías, el esposo de Betsabé. David se arrepintió profundamente de este doble pecado, pero Dios sí requirió la muerte del niño. Pero en el caso de mi esposa, yo sí sentí, aunque no tenía ninguna promesa de la palabra de Dios, que sería su voluntad perdonarle la vida hasta que nuestra misión se completara. Yo había ayunado y orado durante 10 días. En otra ocasión había orado toda la noche. Las 2 últimas noches mi hijo Garner, Ted y yo estuvimos despiertos y orando completamente durante las 2 noches, es decir, hasta que ella murió justo después de la medianoche de la segunda noche.
pero nos mantuvimos despiertos haciendo los arreglos necesarios y llamando por teléfono a varios de nuestros hombres en muchas partes del mundo hasta mucho después del amanecer. Pero fui una vez más a mi propia sala de oración para dedicar mi propia vida de nuevo a Dios y a su servicio hasta que la misión a la que Él me ha llamado se complete. La señora Armstrong fue mucho más que una esposa y ayuda leal y dedicada. Fue una buena madre para nuestros hijos. Nunca olvidaré un incidente que ella nunca olvidó. Probablemente fue durante el segundo año de la transmisión de El Mundo de Mañana, posiblemente en 1935, cuando nuestro hijo menor, Garner Ted, tenía 5 años. Yo había regresado a casa después de la transmisión en la estación de radio y estaba relajándome, recostado en un sofá en nuestra sala de estar. El joven Teddy, como lo llamábamos entonces, y nadie se ha atrevido a llamarlo así desde que entró en la escuela secundaria, se acercó y me dio un gran beso entusiasta en la mejilla. «¿Y ahora por qué intentas engañarme?», pregunté con sospecha. «Eso fue por elegirme a la mejor madre del mundo», dijo. Y su madre, sentada cerca, sonrió muy complacida. La señora Armstrong era la consejera de orientación de las jóvenes estudiantes en los 3 campus de la Ambassador College. Ella misma se maravillaba de la sabiduría que brotaba espontáneamente de Dios mientras aconsejaba a estas muchas chicas sobre sus muchos problemas. Les dio un espléndido ejemplo en muchos sentidos. En ella no había engaño, ni hipocresía, ni pretensión. Nació en un pequeño pueblo de Iowa y había enseñado en la escuela antes de casarnos. Procedía de una familia sencilla, pero sólida y sustancial, muy por encima de la media en cuanto a éxito y logros en el mundo. Su padre era dueño de una tienda minorista. 2 de sus tíos eran médicos. Uno tenía fama de ser millonario. Otro era abogado. Otro era dueño de una farmacia. Otro era un granjero exitoso y otro era un político destacado. Su bisabuelo materno había emigrado a Iowa desde Inglaterra. Había establecido una fábrica de lino y había construido una ciudad entera. Pero no eran unos impostores. Mi esposa no tenía paciencia con los halagos ni las pretensiones. Era una simple arcilla común y corriente. Justo lo que era. No se daba aires ni se pintaba de sofisticación afectada, pero era toda una reina, como debe ser una reina. Tenía una mente sana y comprensiva de gran profundidad. Era mi principal consejera en todos los problemas y planes. Dios me bendijo con la esposa que necesitaba para su obra, una verdadera ayuda, tal como Dios quería que fuera una mujer. Siempre la tuve, no solo en mi mente y pensamientos, sino antes que en los demás, en la más alta estima, admiración y honor. Sin duda, Dios me ha bendecido por encima de todos los hombres y haber tenido el privilegio de tenerla a mi lado como mi ayuda durante estos 50 años fue la mayor de todas las bendiciones físicas. Me sentiría muy honrado si muchas de nuestras lectoras pudieran inspirarse en su excelente ejemplo y tratar de convertirse en la clase de esposas y madres que ella ejemplificó. Creo que en la resurrección ella ocupará su lugar con muchas de las mujeres de carácter elevado, temerosas de Dios y aprobadas por Dios de la Biblia, porque ella fue utilizada por Dios en su edificación y desarrollo de su obra poderosa, que ahora influye en muchos millones de personas en todo el mundo, preparando el camino para la venida del Cristo viviente y el feliz y glorioso mundo de mañana.